Hola grupo, buenas tardes. Hoy estoy grabando Hoy es 24 de abril del 2020. Para mayor dato, pues en plena pandemia. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se les fue de Semana Santa? Y ahorita pues ya la Pascua. Espero se le estén pasando muy bien y ya viviendo esta situación pues de una manera tranquila y pues sin dejarnos de llevar por la crisis o la depresión o el susto, pues pedirle a Dios que nos dé mucha paz. Bueno, pues en este día vamos a comenzar un nuevo módulo. Ya terminamos con el derecho canónico. Espero que pues se haya terminado bien, que todo se haya entendido, que se hayan hecho todas las tareas, que todo quede comprendido a pesar de la situación pues de contingencia que estamos viviendo y esta nueva forma de podernos enlazar a través de las clases. Pero hoy vamos a comenzar un nuevo módulo dentro de formación media, y este nuevo módulo pues sería parroquia y religiosidad popular. Muy bien, pues en la manera de trabajar va a ser por medio de grabación. Voy a pedir que me manden sus correos, que me los recuerden para no olvidar a ninguno y poderlo anotar. Y les voy a mandar un pequeño trabajo que desarrolló el padre Rubén sobre esta clase. Entonces nos vamos a basar en este trabajo que hizo el padre Rubén y con eso vamos a llevar nuestra clase. Pues también, como es obvio, vamos a tener que dejar unas tareillas y ya menos que lo que tuvimos en derecho canónico, porque pues recordemos que en derecho canónico no había grabación y todo lo que teníamos que ver era a través de trabajo personal. Entonces de esta manera vamos a descansar un poquito más de la carga de trabajo, pero sí va a haber unas tareillitas simplemente para profundizar un poco más la materia. Muy bien. Bueno, pues sin más, vamos a hacer una pequeña oración para pedir al Espíritu Santo nos ilumine para esta nuestra clase. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, aportación, por medio del grupo de WhatsApp podemos estarnos intercambiando esta información. Perfecto. Pues vamos a continuar en nuestra clase. Ok. Aquí comenzamos con esta primera sesión de lo que sería parroquia y religiosidad popular. Como programa general, vamos a tenerlo así como aquí el padre Rubén nos lo repartió en 5 puntos. En un primer punto sería iglesia universal, iglesia particular. Aquí la intención es poder ubicar estas realidades de la iglesia como una institución que está presente a nivel universal, encabezada por el Papa, pero que a nivel particular o local
tiene otra dinámica, y ahí es donde entra nuestro tema de la parroquia y de la religiosidad popular. Entonces vamos a tener como muy clara estas diferencias. En el segundo punto serían distintos nombres de la parroquia. Un poquito vamos a pasar por hacer un poquito de historia para entender el fenómeno de las parroquias, cómo surgen, que en últimas cuentas las parroquias son las células administrativas de los bienes espirituales y también territoriales de la iglesia. Entonces, un poquito hacer la historia para entenderla. Después, tipo de parroquia: territorial, personal, misionera. Después vamos a la definición de religiosidad popular. Entraríamos a este otro tema, ¿verdad? Un tema es parroquia, el otro tema ya sería la religiosidad popular. Y por último, manifestaciones principales. En eso consiste nuestra sesión. Nuestro módulo de la materia. Bien, vamos a comenzar con lo que es iglesia universal e iglesia particular. Aquí yo pongo dos imágenes para destacar nuestra realidad como iglesia católica, que nos estamos moviendo en cierta manera en dos ámbitos, aunque estamos en la unidad. En un ámbito universal, que está representado aquí por la Basílica de San Pedro, sede sería la sede papal. Y por otro lado pongo una iglesia X, que va a representar a nuestra iglesia particular, que es con la que directamente nosotros, los católicos, vamos teniendo una dinámica de vida personal en nuestras propias comunidades, en nuestras propias diócesis. Es como nuestra experiencia de iglesia a nivel personal, a nivel inmediato. Pero las dos se van moviendo, aunque en diferentes esferas, pero van manteniendo una unidad que les da una identidad, porque esto no es común para todas las iglesias, es único de nosotros los católicos, donde podemos tener un liderazgo y una dinámica internacional universal, y a la vez una vida propia de iglesia local. Origen y constitución. El origen de la iglesia se encuentra en la comunidad de Dios Trinidad. Así pues, la iglesia no es una realidad ideal o atemporal. Está formada por personas concretas que confiesan la fe en Cristo, celebrando los sacramentos. Así se habla de iglesias particulares que conforman la iglesia universal. La iglesia local se organiza conforme a su contexto, y el espíritu es el principio de unidad en la iglesia. Diremos que es más comprensiva y concreta la expresión de iglesia local que iglesia particular. Bueno, este tema pertenece a toda una teología que es toda una teología que se llama la eclesiología. Dentro de la iglesia tenemos la eclesiología, que es el estudio teológico de dónde surge o cómo es fundada la iglesia católica. En este estudio de la eclesiología comenzamos hablando desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una prefigura de lo que será en el futuro la iglesia a la cual pertenecemos.
Pero todavía yéndonos más hacia el pasado, ¿verdad?, más atrás del Antiguo Testamento, pues vamos a ubicar que la esencia, el núcleo de nuestra experiencia de fe, pues es la primera comunidad, que es la Trinidad. La Trinidad como comunidad de amor divino entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que van interactuando y se van relacionando hacia adentro de la misma Trinidad, y que esa experiencia divina Dios la revela, Dios la expresa a través de la misma revelación, y nosotros la vamos entendiendo pues desde el Antiguo Testamento, y una vez llegado el Nuevo Testamento para nosotros queda claro, ¿no? Un Cristo, Hijo del Padre, Verbo eterno, que nos revela su relación de unidad con el Padre y su relación de unidad con el Espíritu. Entonces ya esta primera comunidad divina pues es fuente de inspiración, y no solamente fuente de inspiración, sino es la propia voluntad de Dios de instituir una comunidad humana que pueda caminar hacia su encuentro, que sería la Iglesia católica. Entonces, bueno, como principio de reflexión tenemos a la Trinidad. Después tenemos toda una experiencia de pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento, donde Dios va en esta relación con este pueblo, va entretejiendo la dinámica y la experiencia de amor entre Dios y el hombre, para culminarlo con una iglesia, donde la iglesia esposa del Hijo, que es donde se mantiene la experiencia plena, perfecta, de amor, de unidad y relación entre Dios y los hombres, y a la cual nosotros pues le vamos a conocer como la Iglesia. Muy bien, pues todo esto es todo un análisis teológico sobre la existencia de una iglesia. Pero también nos está diciendo aquí en el texto, vamos a regresarnos, que esta iglesia no es una realidad ideal o atemporal, porque al estar hablando de la realidad trinitaria, estamos hablando de esta realidad fuera del tiempo, porque pertenece al mundo de Dios. Pero Dios también hace que esta experiencia de comunidad se haga realidad entre los hombres. Y sobre todo es una experiencia plena cuando Cristo está entre nosotros y nos lleva a esa experiencia de amor y de relación con el Padre. Bien, este es en un primer punto, ¿no? Pero después, como iglesia humana, va a tener que vivir un proceso desde los apóstoles y desde los discípulos de los apóstoles. Hay un proceso de irse, como institución humana, de irse conformando, de irse estructurando y de irse organizando. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, vamos leyendo cómo para Pablo el fundar una nueva iglesia era una experiencia humana del cómo irle dando a esa iglesia una viabilidad, que fuera una iglesia que tuviera no solamente la relación con lo divino, que tuviera unos sacramentos, que santificara, sino que también en la práctica tuviera una armonía humana, que fuera funcional, que también fuera práctica. Bien, y en todo esto, aunque hay una experiencia humana, pero también cuenta mucho la presencia del Espíritu Santo, que va inspirando, guiando y llevando a esta iglesia, y que en dado momento
va también permitiendo que los hombres en su realidad humana y en su pensamiento vayan dándole perspectiva, ¿no? Y que después los hombres puedan cambiarla, porque a veces hay cosas en la iglesia que no son eternas, que no son esenciales, y que como suyo hay realidades en la iglesia que pueden cambiar y no pasa nada. Y una de esos temas es el tema de la parroquia y el tema pues de la religiosidad popular, ¿no? Son dos cosas que de suyo pueden existir o no existir y no le quitan la esencia a la iglesia. Simplemente le darían otra dinámica, otra experiencia de trabajo, de funcionamiento, otro rostro, pero no es parte de su esencia. Entonces por eso vamos a entrar un poquito a este tema para entender cómo esta experiencia de iglesia desde lo humano, ¿no? Desde lo más inmediato a nosotros. Bien, y bueno, aquí pongo un pequeño texto, que es el texto que nos rige como iglesia universal y local. Es el tema de la unidad, ¿no? Y aquí ya pongo una cita de Juan 17, y que pues es Juan, el evangelio donde más se convoca, ¿no?, a esta realidad de la unidad. Sean uno como yo y el Padre somos uno, ¿no? Entonces, desde esta realidad de la unidad, pues la iglesia ha venido funcionando durante 2000 años, con todos sus problemas y con todos sus errores, pero es la experiencia del Espíritu Santo que nos convoca y nos hace vivir unidos como un solo cuerpo, aunque este cuerpo esté regado por todo el mundo, y vayamos caminando hacia el Padre. Bien, desde las primeras comunidades cristianas se usaba el término eclesia. De ahí viene la palabra iglesia, del griego eclesia, que significa reunión de personas, una comunidad particular, concreta, una comunidad particular concreta en la habitación en las ciudades o en la provincia. Es una palabra que de suyo es pagana. Aquí pongo un esquema, un dibujo, que cuando esta eclesia para los griegos era la asamblea pública, era una asamblea del pueblo donde se discutían temas y se votaba para dirimir diferentes opiniones o temas, o para hacer votación para algún cargo. Entonces esa asamblea que se reunía ya fuera en el ágora, en las ciudades griegas, pues a eso se le llamaba a esa asamblea se le llamaba una eclesia. La eclesia o eclesia del griego era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Fue instaurada por Salón en el 594 a.C. y tenía un carácter popular, abierta a todos los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar, de padre y de madre atenienses. Fíjense, aquí es bien interesante cómo en nuestra cultura de la fe se ha recogido expresiones que de suyo son paganas, que forman parte de experiencias del paganismo. Una es esta de eclesia y otra, para todos ustedes que estuvieron en sus clases muy atentos, de liturgia. Si recuerdan, también la palabra liturgia quiere decir acción del pueblo. Así, eso es lo que se refiere, ¿no? Liturgia es una acción pública, popular del pueblo, así, con esa connotación tan civil, que es interesante cómo nuestra iglesia desde los orígenes no estaba peleada ni conflictada con las culturas donde se iba asentando y donde se iba inculturando, sino más bien esta iglesia se iba hermanando, se iba mimetizando, ¿no?
en la práctica, pues asumiendo o tomando algunos roles del mundo pagano, pero sin nunca renunciar a la fe. O sea, la fe era irrenunciable, ¿no? Las verdades de fe, la práctica religiosa. Pero en su parte administrativa o en su parte funcional, pues se adaptaba, se adecuaba y es más, inculturaba de las propias realidades paganas donde le tocaba vivir. Bien. Bueno, ya desde la primera lámina, algo que no toqué, bueno, sí leí, pero no toqué, es esta diferencia entre iglesia universal y entre iglesia particular. Y ahí decía, ¿no? Que, bueno, y esto por diferentes autores, el padre Rubén sacaba de que había también expresiones de que en lugar de decirle iglesia particular, también se le podría decir iglesia local, ¿verdad? Que es esta iglesia que está dimensionada en una diócesis y que es con la cual nosotros tenemos una relación más inmediata. Entonces, partiendo de esas dos iglesias, que es una sola, ¿no? Una sola porque vivimos en la unidad, pero son como dos realidades de iglesia, pues surgen también por lo mismo dos tendencias eclesiológicas. O sea, desde la eclesiología, que es esta teología de la iglesia, de su fundación, su función, su naturaleza, su misión, todo lo que tiene que ver el tema de iglesia. Entonces aquí nos presenta dos visiones. Dice una visión de una iglesia a partir de la realidad universal y una visión de iglesia enfatizando lo local. Lo universal sobre lo local. El poder primacial sobre el poder episcopal. Esta es una primera tendencia que parece que estamos haciendo un juego de palabras así como sin sentido, pero tiene mucho de fondo en la práctica funcional de la iglesia y que nosotros vamos a vivir en nuestra vida cotidiana de fe y de práctica. Tenemos por un lado una visión donde se ve, sería más monolítica, ¿no? Donde se ve la presencia del Papa, que es el líder universal, y este líder papal es quien resuelve, determina, mueve toda nuestra realidad de fe y en la práctica y pastoral y bueno, todas las dimensiones humanas. Esa es una visión que sería de lo universal, o sea, desde el Papa, desde el Vaticano, que mueve, controla de alguna manera la realidad de una iglesia particular. Y por lo mismo, bueno, aquí se le ponen dos eclesiologías. Una que afirma que la iglesia fundada juntamente sobre Pedro y los apóstoles, papa y obispos. Otra que se considera fundada primero sobre Pedro y después sobre los apóstoles. Son dos visiones. Una donde vemos que, y las dos tienen razón, no quiere decir que una visión esté mal. Simplemente son dos visiones que necesitamos que armonicen. Y que no sean dos visiones que se encimen o que sea una visión prevalezca sobre la otra. Porque cuando dice, si la iglesia cuando es fundada se funda sobre Pedro, y que tenemos la cita, ¿no? La tenemos ahí en Mateo 16, precisamente cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y es la primera vez donde en el Evangelio de Mateo aparece la expresión iglesia. Podemos decir, es una iglesia fundada sobre Pedro y Pedro es quien dirige, coordina, arma, todo. Casi como si estuviéramos frente a un rey, y que sí, en cierta manera el Papa tiene como esa imagen de realeza,
pero nos cuesta trabajo entender que pues la iglesia es una iglesia, un pueblo de Dios vivo, y que es una experiencia del Espíritu Santo personal en cada uno y es dinámica. Entonces, si tenemos nada más esa visión de una iglesia fundada sobre el Papa, entonces vamos a tener una experiencia de fe donde pues todo lo esperamos del centro, todo lo esperamos del Vaticano, y nosotros en nuestras iglesias locales simplemente estaríamos llevando el ritmo de lo que se vaya disponiendo a nivel universal. Y no es así solamente. O sea, sí es parte de la dinámica de Iglesia Católica. Hay disposiciones que llegan desde el Papa, pero también deben de existir las disposiciones desde los obispos y las iglesias locales. Entonces, por eso hablamos de esta otra visión eclesiológica, donde los obispos también son parte de la fundación de la iglesia. ¿Y dónde encontramos en las escrituras este otro texto? Pues lo tenemos ahí precisamente en la resurrección de Jesús, cuando Jesús, ahí es precisamente en Juan 20, donde Jesús se le presenta a sus discípulos, estando ellos a puerta cerrada, y dice en el texto que él sopló sobre ellos al Espíritu Santo y les dio el mandato de todo aquello que perdonen será perdonado, y todo lo que desaten, para perdón de los pecados. Hay un soplo del Espíritu y hay un mandato y una autoridad sobre ellos. Y ese momento también es un momento fundacional de la iglesia. Y en ese momento no nada más fue sobre Pedro, fue sobre todos los apóstoles. Entonces, pues también es válida, porque si nos vamos a la pregunta eclesiológica, la primera pregunta que se hace es ¿en qué momento se funda la iglesia? Pues vamos a encontrar que la iglesia se funda, que Cristo funda su iglesia a través de toda su vida. O sea, desde que nace, empieza a fundar su iglesia. Entonces, por eso es interesante ver que no tener una visión cerrada de una fundación de una iglesia, así en un solo momento histórico, no. Son varios momentos en que se va fundando, y que cada momento va aportando una riqueza a lo que es la iglesia. Bien, entonces regresemos aquí. Dice, dentro del marco del Concilio Vaticano, entonces tenemos esas dos visiones, ¿verdad? Una fundación sobre Pedro y otra fundación sobre Pedro y los demás apóstoles. Que esta segunda visión es uno de los principios teológicos donde las iglesias orientales se basan para de alguna manera pues exigir tener una vida propia y no mantener esta unidad con el Papa. Cuando hay el rompimiento ahí en el siglo X, a ver si no me recuerdo, que es el siglo XI, principios del siglo XI, en la iglesia se rompe lo que es la iglesia oriental constantinopolitana, bizantina, que tenía su sede en Constantinopla, rompe con Roma. Y este es uno de los argumentos con los que ellos, al menos los orientales, validan, ¿no? Dicen es que la iglesia es, a ver, la palabra que se usa es un colegio apostólico. La iglesia es un colegio apostólico donde no hay una primacía sobre los demás. O sea, para los orientales, las iglesias orientales bizantinas, Cristo fundó sobre todos los apóstoles, y por lo tanto el valor y la autoridad de un apóstol es igual a la del otro. Entonces, por eso se habla de una colegialidad. Todos los apóstoles se reúnen, consensan, dialogan, platican y resuelven. Entonces, es el aporte de todos, la riqueza de todos, lo que da las normas
para el funcionamiento de la iglesia. Y tienen razón, o sea, no está peleado. Por eso aquí, cuando estamos hablando de estas teologías, vamos viendo que una teología enriquece a la otra y no la mata, que sería un poquito como nuestra visión con los protestantes, ¿no? Que nos dedicamos en nuestros diálogos con protestantes a pelearnos y tratar que nuestra cita evangélica o cita bíblica mate su cita bíblica, y no, es enriquecerlas, ¿no? Entonces estas dos visiones eclesiológicas son válidas. Y históricamente, fíjense, aquí nos lo presenta, ¿no? En el Concilio Vaticano II se da una prevalencia de esta primera visión, donde se acentúa mucho esta iglesia fundada en Pedro y sustentada en el papado, precisamente porque fue en el concilio donde se proclama el dogma de fe de la infalibilidad papal. Es en el Concilio Vaticano I, que fue en el siglo XIX, 1800, les voy a mentir en qué año fue, pero es a mediados del 1800. Es cuando se proclama como dogma de fe la infalibilidad papal. Por lo tanto, este concilio pues hacía mucho énfasis en una iglesia sustentada en la roca que es Pedro, pues para darle valor precisamente a esta infalibilidad como dogma. Pero después, en el Vaticano II, que es casi 100 años después, y en 1952, busca un nuevo equilibrio teológico en esta visión de la iglesia. Fíjense cómo en la iglesia, en estos concilios, no es de que un concilio mate al otro, sino un concilio plenifica, enriquece la visión del anterior, y de esta manera nuestras teologías se van perfeccionando, vamos caminando hacia la plenitud teológica, es lo que va pasando. Entonces, en este Vaticano II, en la Lumen Gentium, que es una de las constituciones doctrinales que tiene el Vaticano II, busca el equilibrio entre jerarquía y comunidad de la iglesia local. Dice: en el plan salvífico de Dios entra en la categoría de fin y la jerarquía en la categoría de medio. Mas la Lumen Gentium no armonizó las perspectivas de universalidad y de localidad en doctrina de iglesia. De cualquier modo, el Vaticano II fue complementación del Vaticano I, se complementaron, no se conflictuaron. Vaticano I fue un concilio del primado de la iglesia, o sea, de Pedro, del Papa. El Vaticano II fue el concilio del colegio episcopal. O sea, en el Vaticano II se le da prevalencia a la realidad de iglesia que debe de haber viva, a una iglesia viva en lo local. Estas iglesias particulares, o sea, en el Vaticano II la iglesia nos invita a darle vitalidad y una vitalidad propia a cada iglesia local. O sea, estas iglesias locales que antes esperaban todo del Papa y como soldaditos caminaban a lo que el Papa, como un rey, pues fuera dictando, y que bueno, ese era el estilo, ¿no? Era la visión teológica, y que ahorita se retorna a los orígenes de la iglesia, y como ciertamente, aunque vemos en los escritos tanto de Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios, como pues ciertamente Pedro tiene una primacía entre los apóstoles, pero había una colegialidad. Si vemos nosotros aquí en Hechos de los Apóstoles, cuando se narra el primer concilio en Jerusalén, es un diálogo que hay entre los apóstoles, ¿verdad? Y Pedro, como uno de ellos, da su punto de vista, ¿no? Pero al final de cuentas,
quien toma la decisión última y quien manda que se escriba y se dé a conocer, pues es Santiago, el primer obispo, es el apóstol Santiago, que es el primer obispo de Jerusalén. Entonces vamos viendo cómo hay una colegialidad y no una supremacía de uno sobre otro, y todos los de abajo se deben de ordenar al de arriba, no. En el Vaticano II pues cambia la perspectiva. Entonces regresamos en el Vaticano II a esta imagen del Papa como el obispo entre los obispos, ¿no? Un obispo más, con una primacía, con un voto de calidad, con un ministerio particular, pero un Papa que está en una dinámica de diálogo, de aportar y también de escuchar a los otros obispos que son sucesores de los apóstoles, ¿no? Entonces por eso aquí pongo esta foto, ¿no?, de unos obispos y el Papa, y que bueno, pues los distingue el ropaje, hay una distinción del cargo, pero en cuanto a ministerio, tan obispo uno como el otro. Y que en estas reuniones donde, bueno, tienen que dialogarlo, y al final la opinión del Papa pues es el voto de calidad, ¿no? Pero siempre escuchando y valorando la opinión de los demás. Bien, si nos vamos un poquito al tema de la iglesia primitiva, que ya lo tenemos ahí en Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrarnos cómo hay una dinámica muy propia que se vive como iglesia. Dice, la iglesia primitiva comenzó con movimientos de predicadores, evangelizadores, pero que al fundar nuevas iglesias locales, estas tuvieron un desarrollo propio con cierta independencia de Jerusalén y después de Roma. ¿Verdad? O sea, vamos a ver cómo no todo estaba centralizado. O sea, no era Pedro desde Roma quien hacía una bula o mandaba una orden de que se fundara la iglesia, una iglesia en tal ciudad. No, así no funcionó. La vida propia de la iglesia era pues sí, una jerarquía, un magisterio que estaba en Jerusalén, que como vemos ahí en Gálatas, ¿no?, el mismo Pablo nos explica que estas tres columnas de la iglesia, Pedro, Juan y Santiago, eran como eran pues sí los grandes líderes, los jerarcas en quienes estaba depositado la autoridad central de la iglesia, pero la iglesia se iba fundando por los vientos del espíritu y por el buen ánimo y la buena actitud de muchos evangelizadores generosos, y cada iglesia iba teniendo su propia dinámica. Por eso nosotros actualmente conocemos muchos ritos, muchas formas de celebrar la fe, porque cada iglesia iba teniendo su propia forma y su propia vida de celebrar los misterios de Cristo, ¿no? La Eucaristía, los bautismos. Entonces cuando vemos un bautismo del rito bizantino, un bautismo del rito latino, que somos nosotros, y un bautismo del rito siríaco, vamos a ver que se hacen de diferente manera, aunque el bautismo tiene el mismo valor en una y otra, y pues se recibe el mismo espíritu. Muy bien. Entonces, aquí puse 2 ejemplos nada más. Bueno, son 3. Por ejemplo, aquí cuando leemos Hechos 11, que es la fundación de la iglesia en Antioquía, vamos a ver que pues de este hecho ni enterada estaba la iglesia de Jerusalén, y una vez que se entera, pues manda un observador, que en este caso sería Bernabé. Voy a leerles tantito. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución originada tras la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos, pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos y les anunciaron la buena nueva del Señor Jesús. Y en Antioquía
Ya no solamente son judíos, sino también hay conversión de griegos. Dice, el Señor les daba fuerzas para tal cometido y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Y aquí viene lo interesante. Cuando se entera la iglesia de Jerusalén, suben las antenas, ¿verdad? Porque empiezan a ocurrir cosas nuevas para la iglesia de Jerusalén. Pero estamos viendo cómo la iglesia de Antioquía tiene su vida propia, ¿no? Su propia fundación. Y bueno, en últimas cuentas, tiene que adecuar la fe a los apóstoles de Jerusalén, pero sus formas de expresarla podían ser diferentes. Cuando la noticia llegó, ahí precisamente es en el versículo 22 del capítulo 11 de Hechos, dice, cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor, con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por entonces una considerable multitud se agregó al Señor. Partió después para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ok, entonces vemos cómo llega de Jerusalén estos apóstoles, seguramente Pedro, Santiago, mandan a Bernabé a ver qué estaba pasando en esta nueva iglesia que se había fundado solita, ¿verdad? Porque ahí andaban unos judíos, andaban huyendo de la persecución que había contra los cristianos. Y dice Bernabé que pues él simplemente descubrió en esta iglesia de Antioquía pues que Dios estaba obrando, ¿no? Bernabé no se estaba fijando si los ritos y las formas de vivir la fe eran los mismos que se vivía en Jerusalén, ¿no? Lo que Bernabé vio era si esa doctrina era la doctrina que había enseñado el Señor Jesús, y ver la presencia del Espíritu en ella, y con eso basta, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo cómo la iglesia de suyo no era centralista. Ok, a ver, permítanme tantito. Ok. Ahora quisiera, ese es en Hechos de los Apóstoles. Ahora quisiera compartir un poquito de este libro. Es un libro de historia que está un poquito grueso, un poquito choncho, pero es un muy buen libro de historia de la iglesia. Lo escribe Ludwig Hertling. Es de la editorial Herder, una editorial alemana. El Ludwig Hertling es muy prestigioso, es un libro de historia de la iglesia muy prestigioso. Y aquí tiene un dato bien interesante de cómo en un principio la iglesia, cuando se funda, pues va surgiendo de una manera fortuita. Bueno, no fortuita, porque es el Espíritu Santo que va moviendo, va creando, va fundando. Pero no había, de alguna manera, había un problema de interconexión entre las diferentes iglesias, porque pues, el Espíritu Santo iba a lo que daba, ¿no? Y nadie lo detenía, y como el Espíritu Santo no iba haciendo memos para el archivo, pues nadie se enteraba, ¿no? Entonces había un problema con todas estas fundaciones que se iban dando. Entonces aquí en este libro de historia de la iglesia nos habla de cómo de alguna manera las iglesias buscaban solucionar pues que no es un problema, pero simplemente buscaban cómo poder interconectarse, comunicarse entre ellas. Y para eso empezaron a existir en los orígenes de la iglesia unas cartas de comunión. Y dice así: cuando un cristiano salía de viaje, recibía de su obispo una carta de recomendación
que se le conocían como cartas de comunión. O sea, el obispo le daba una carta de recomendación a este cristiano, una especie de salvoconducto, en virtud del cual siempre que llegaba a una comunidad de fieles era acogido amistosamente y alojado de balde. O sea, era recibido, llevaba una carta de que era cristiano, su obispo la firmaba y esa carta pues le daba el valor de ser reconocido por otros cristianos de otras ciudades y ser acogido en sus comunidades. De esta manera se cuidaban pues de que no se les filtraran los capulines. Entonces dice, esta institución, cuyo origen se remonta a la época apostólica, no era solo ventajosa para los seglares, por ejemplo, los comerciantes cristianos, sino también para los obispos, sin grandes dispendios podían enviar mensajeros y cartas de todas partes del imperio. Solo así se explica la activísima correspondencia que los prelados sostenían entre sí. Estos salvoconductos eran conocidos con el nombre de cartas de comunión o cartas de paz, pues acreditaban que el viajero pertenecía a la comunión de la iglesia y por consiguiente podía recibir la Eucaristía. Fíjense qué importante, ¿verdad? Entonces no bastaba que yo llegara, como ahorita, ¿no? Yo me voy a Guadalajara y me meto a cualquier iglesia, ahí estoy en la Eucaristía, y comulgo y ni quién se enteró, ¿no? Se celaba y se cuidaba este aspecto en la iglesia primitiva. Entonces, para tú vivir la liturgia de fe y recibir la comunión, pues, a ver, un papelito, ¿no? A menudo se les llamaba también suscitante tesare, palabra usada aún hoy en italiano para indicar toda clase de contraseñas o cédulas de identidad. De ahí que Tertuliano llame al sistema entero contesarition hospitalatis, la cédula de hospitalidad. Va. Ok. ¿Por qué quise leer este pequeño fragmento de este gran libro de historia? Pues para dar a conocer cómo cada iglesia particular en la época primitiva tenía una vida propia y tenía también su propia dinámica y era muy respetable. Y en este momento era muy difícil que desde Roma el Papa pudiera dirigir, pudiera mandar directrices, pudiera hacer reformas. Eran miles de kilómetros que lo separaba. Entonces, ¿qué se hacía? Pues cada iglesia tenía su vida propia, inspirada por el Espíritu, tenía su propio movimiento, pero cuidando esa unidad una con otra, pero sin perder su propia identidad. Que ese es el principio de lo que en el Vaticano II se trata de redescubrir, reencontrar. Es, como decía el Papa Pío XII, es retornar a los orígenes de la iglesia. Ahí está nuestra clave. ¿Sí? Actualmente con nuestra iglesia, que hemos estado padeciendo de tantos problemas, hemos padecido de falta de fe, hemos perdido sentido litúrgico, sentido de oración. Pues la clave está en retornar a nuestros orígenes como iglesia, desde la iglesia primitiva, y ahí descubrir las claves de cómo funciona la iglesia de Cristo. Muy bien, continuemos. Así, la iglesia local es formada por la porción de bautizados que se sitúan en un lugar determinado. Esa es parte de la definición de una iglesia local. Es una porción de bautizados. ¿Qué es una iglesia local? Es una porción de bautizados cristianos que están situados en un territorio específico, determinado. O sea, es la combinación entre número de cristianos y extensión de territorio, donde tiene su más alta manifestación y participación plena y activa todo el santo pueblo de Dios. Esto nos lo dice la Sacrosanctum Concilium. O sea, este pueblo, esta porción de cristianos bautizados, tienen una vida activa.
una liturgia, una administración de sacramentos, y son pueblo de Dios, ¿no? De este modo, la Iglesia no es una parte subordinada a la Iglesia universal, ¿verdad? Que todavía andamos nosotros con este vicio del pasado, ¿no? Todo esperar a que el Papa haga, que el Papa resuelva. Que ese es un extremo, esa es una exageración, ¿no? Todo venga de él, que él resuelva, que él diga cómo es la misa, que él diga todo. Y nosotros aquí nada más cumplimos con nuestros sacramentos, no. Y por otro lado tenemos también el otro exceso, ¿no? De repente también tenemos obispos que rayan en la exageración al tomarse atributos exagerados y que pues rayan en situaciones que pueden desviar la fe de la Iglesia, ¿no? Que claro, son los menos obispos, ¿no? Que a veces en tanto buscan que la Iglesia particular tenga esta vida propia, tanto lo buscan, que rayan casi en una independencia, casi en un sectarismo, ¿no? Se aparta, se aísla de la Iglesia universal. O sea, es buscar la armonía entre los dos. Dice, la iglesia local es la iglesia plena y es a partir de las iglesias locales que existe la Iglesia católica. Esto se refiere a que como iglesia local o iglesia particular, en esa iglesia ya existe la plenitud de la iglesia. En cuanto a que el valor de sus sacramentos, el valor de su apostolado, el valor de su santificación, el valor de la experiencia del Espíritu, el valor de unidad, el valor de comunión, el valor de todo, está en plenitud. O sea, no necesita de Roma para tener esa plenitud. O sea, hablando, hay que bien entenderlo, ¿no? O sea, no lo necesita en cuanto a que en esta iglesia local, por ejemplo aquí de Morelia, pues tenemos toda la experiencia de fe y de santidad y de salvación. Pero por disposición divina, bueno, pues hay un primado en la iglesia en el cual mantenemos unidad, ¿verdad? Pero si no hubiera sido, pues aquí viviríamos esa plenitud. Me refiero en cuanto a eso, ¿no? De que no necesitamos que la iglesia universal haga algo por nosotros, porque en nosotros ya está la plenitud de la iglesia, está la plenitud de la fuerza del Espíritu, la plenitud del valor de los sacramentos. En cuanto a eso, por eso se habla que no es porción, por eso se pone entre comillas, ¿no? No es una porción de pueblo, es pueblo completo. Que claro, en su definición, pues es una parte de fieles, ¿no? Pero es parte en cuanto a número humano, ¿no? En su parte humana, pero en su parte espiritual y divina, pues no se ocupa. O sea, hay una plenitud de iglesia en cada iglesia local. La fuerza de la iglesia local no está en las estructuras, no está en sus instituciones, doctrinas o planteamientos pastorales. Su fuerza está en la presencia de la acción del Espíritu Santo, que actúa en la pluralidad de la iglesia local para enriquecer la comunión. Lo que les comentaba, ¿no? En cada iglesia particular local, por chiquita que sea esa diócesis, ahí está la plenitud del Espíritu Santo al modo que la primera iglesia en Jerusalén. Ahora falta que los miembros de esa iglesia se la crean y tengan la actitud y la disposición para recibir ese espíritu y que florezca, ¿no? Que ese es otro tema. Pero en sí misma, la acción de Dios y de su Espíritu ya está presente. Bien, dice el Evangelio, la iglesia nace del Evangelio, extendido como palabra y mensaje, praxis y testimonio, reconciliación y servicio del mundo. En la iglesia local, el Evangelio aparece como generador de comunión con Dios y con las personas en un lugar determinado que genera y fortalece a la iglesia diocesana, hace de la comunidad eclesial una realidad de salvación.
Entonces, igual, la plenitud de la palabra de Dios se da en cualquier iglesia local, siempre y cuando en esa iglesia local se le dé el valor a ese evangelio, se le reconozca su fuerza. Ahí está el tema. Pero en cada iglesia existe, ¿no? Ahora la cosa es que sus miembros lo destaquen y se comprometan con ella. Y también en cada iglesia local está presente la Eucaristía, que son los dos grandes valores, ¿no? Ese Evangelio y Eucaristía es lo que le da sustento a la Iglesia universal, le da su fuerza, le da su riqueza. Entonces, en esta Eucaristía, el cuerpo de Cristo es la fuente de su cuerpo eclesial, de tal manera que la Eucaristía complementa y profundiza la incorporación de los fieles al cuerpo de Cristo. Incorporación ya realizada en el bautismo. En la comunión no se recibe una parte de Cristo, sino a Cristo entero, que sería en la lógica, ¿no? Si toda aquella consagración del cuerpo de Cristo hecha por el Papa fuera más plena, diría uno, bueno, sí, ciertamente la Iglesia necesitamos de la Iglesia universal para que nos dé la plenitud, pero no. Realmente aquí cada Eucaristía es completa en cualquier iglesia local. Cada asamblea eucarística es realmente iglesia de Dios, que está en comunión con las iglesias locales y en comunión con la iglesia de iglesias, es la que da forma y da visibilidad a la iglesia universal. O sea, esta Eucaristía, cada Eucaristía de cada iglesia particular está en armonía y en sintonía con la iglesia universal. Y a la vez también está en unidad y en armonía con la iglesia celestial. Entonces, pues queda más que claro. La iglesia local es orientada por un ministerio pastoral del obispo, que recibe la gracia y misión de guiarla, como primer responsable de la evangelización. Entonces tenemos a los obispos que son los responsables del cuidado de las almas y de la administración de los bienes. O sea, es un administrador humano y un administrador espiritual. Y también pues es un sucesor de un apóstol. Ahí reside su autoridad, ¿no? En que la misma potestad y autoridad que recibieron los apóstoles de Cristo, pues la recibe este apóstol en sucesión y en transmisión al momento de ser consagrado obispo. Realizándose así la comunión con el colegio episcopal y con el obispo de Roma, siendo principio y fundamento visible de la unidad en su respectiva iglesia particular. Entonces es signo de unidad. Los obispos es signo de unidad. Unidad entre ellos, entre el episcopado, de los obispos, unidad con el Papa, con la Iglesia Universal, con sus hermanos de las iglesias locales, y es signo de unidad en la iglesia local con los fieles. Entonces todos los fieles están unidos al obispo porque él es signo de esa unidad. Y creo que decía San Ignacio de Antioquía, donde está el obispo está la iglesia, creo. Entonces es signo de la presencia de la iglesia. Ante esto deben evitar caer en diocesianismos o en universalismos. Pero el obispo no actúa solo, sino con los presbíteros, ministerio que pertenece a la iglesia local. Entonces aquí tenemos dos riesgos en una iglesia diocesana. Uno es o un obispo tan independiente que casi puede quedar cismado de la Iglesia Universal, o porque no acepta, lleva como, y que podría ser, ¿no? Y ha llegado a pasar, o sea, pocos obispos, pero ha pasado, ¿no? Que tienen una vida propia y se separan y no acatan y no asumen. Entonces, pues como si fuera una pequeña
sectita. O también puede ser un universalismo donde, bueno, el mismo obispo no quiere asumir en su propia diócesis el tener una vida propia de esta iglesia local, con sus propias manifestaciones culturales, con su propia religiosidad. Bueno, o sea, como si fuera un obispo que todo lo esperara de Roma. Bien, después dice, entonces quedamos en que estos obispos, bueno, necesitan de unos auxiliares, y esos auxiliares pues son los presbíteros, que es un ministerio que pertenece a la iglesia local. O sea, los presbíteros son elegidos por los mismos obispos de cada lugar, o sea, no tienen que pedirle permiso al Papa, lo decide el obispo del lugar, quién es presbítero y quién no. Dice que atribuye para la unidad de las comunidades en la iglesia en medida que se mantiene la unidad con Cristo, con el obispo y con el presbiterio, en espíritu de fraternidad y de servicio, en una tarea colectiva. Y después vienen otros colaboradores, son los diáconos, que asumen un rol más, el diácono es más de servicio, son como los sirvientes de la iglesia, ¿no? Porque es servidor, la diaconía, en el ministerio permanente de la caridad, de la palabra y de la liturgia, con los laicos y laicas de la iglesia local, porque es deber de la jerarquía reconocer en los fieles sus atribuciones y carismas. O sea, es un obispo, signo de unidad, en torno al cual, ¿verdad?, hay unos presbíteros que lo están auxiliando, porque el obispo no puede estar en todas partes. Entonces son los presbíteros los que son enviados de parte del obispo, ¿no?, a realizar estas funciones propias de la predicación de la palabra, de la santificación, de la administración de sacramentos, bla, bla, bla. Pero también viene esta otra parte, serían los diáconos, que cumplen la función cumplen también la función de predicación de la palabra, y son servidores dentro de la liturgia, ¿no? Y después todo este mundo de fieles que también van colaborando con este obispo, haciendo aporte a la iglesia local de sus propios carismas, para que todos cooperen en una obra común. Esto lo dice la Lumen Gentium número 30. Por último, en las comunidades de vida consagrada, lugares de anuncio explícito del Evangelio. Todo esto es lo que conforma una iglesia local, en torno a un obispo. La organización de la iglesia local es territorial. Entonces, una primera característica, pues ahí pongo un mapita aquí, un mapa, un Google Maps, donde para hablar de una iglesia local tenemos que hablar también de un territorio. Hay que administrar tierras. Y después, en estas tierras hay construcciones, que serían las iglesias, ¿no?, las capillas, las parroquias. Pues eso también tiene que administrar el obispo, que sería la parte material, la parte humana, sin olvidarse de administrar la santificación de los fieles. Dice, entonces en un primer momento, parte de esta definición de iglesia local, vamos a hablar de un territorio por medio de la diócesis, pero también dicha organización se da sobre un principio distinto al territorial, porque el vínculo entre territorio y el obispo no es por razones culturales o teológicas, sino por razones de la sucesión de la catolicidad en la iglesia local. La organización también es parroquial, no como algo secundario en relación a la iglesia local, sino como una forma concreta de ser iglesia en un lugar, y la organización se da por medio de consejos diocesanos. Muy bien, entonces aquí ya empezamos a entrar al tema, apenas empezamos a entrar al tema, y en este tema de parroquia empieza a surgir precisamente cuando empezamos a hablar de territorio. Cuando comenzamos a hablar de un territorio dentro de una diócesis, comienza a brotar la necesidad de una parroquia.
Entonces decimos que el obispo es el encargado de la administración territorial de una diócesis, que dice, una diócesis está conformada no por sentidos, por aspectos teológicos, sino que una diócesis se ha distribuido por razones históricas, ¿no? Cuando se da una fundación en un lugar y bueno, pues queda un territorio sujeto a ese lugar, a eso se le va a llamar una diócesis, ¿no? Y conforme esa diócesis va creciendo en número de personas y que cada vez va siendo más imposible a un obispo poder administrar ese territorio por el número de almas que ya lo habitan, empiezan a surgir las divisiones de nuevas diócesis. Entonces tenemos el caso aquí, por ejemplo, de la diócesis de Morelia, que bueno, fue una de las diócesis más grandes de la época virreinal, porque estaba la diócesis de Guadalajara, la de México y Michoacán. Y para Michoacán le tocaba casi todo el sur. Y que últimamente de la diócesis de Morelia han surgido otras diócesis. Tenemos a Cámbaro, a Lázaro Cárdenas. Últimamente, así lo más último, pues es la de Irapuato, ¿no? Celaya, que pertenecieron a esta diócesis y que bueno, se fueron separando y fundando nuevas diócesis por razones de territorialidad, de número de habitantes, por su extensión, buscando que el obispo pues logre cubrir las necesidades de la gente. Muy bien, entonces al hablar de estos territorios, dentro de la lógica de la Iglesia surge este concepto de la parroquia, ¿no? La parroquia viene a ser una iglesia, el edificio, que administra una pequeña porción del territorio de la diócesis. Como el obispo no puede abarcar toda la diócesis, entonces la diócesis se subdivide en parroquias y entonces cada parroquia es una parte de la administración del obispo. Por eso cada parroquia tiene que responder ante el obispo sobre ese determinado territorio. Esa es la diferencia que vamos a tener entre una parroquia y una rectoría o una capilla. La parroquia tiene una función administrativa, un poquito de territorio en cuanto a la construcción, que es la parte material, pero también administra los bienes santos y los sacramentos. Entonces por eso vamos a ver que el tema de los bautismos pues solamente en una parroquia, y en la parroquia se concentra esa información, quién fue bautizado y quién no, porque es una información importante. Como habíamos leído en el libro de historia, ¿verdad? El obispo le da una carta de comunión, un salvoconducto a un cristiano para hacerlo avalar de que él ya es cristiano y puede llegar a otra iglesia y participar de la comunión de esa otra iglesia, porque ya hay algo que conste de que él ha sido bautizado. Pues lo mismo hacen las parroquias, ¿no? Tiene sus propias actas, que serían estas cartas, que nos darían el valor de que nosotros, estas cartas de comunión de la antigüedad, de que nosotros hemos sido bautizados y que podemos participar en otra iglesia. Muy bien. Por último, diremos que habrá que reconocer la unidad de la diversidad de toda iglesia local como elementos complementarios del ministerio eclesial. Dice, por último diremos que habrá que reconocer la unidad y la diversidad de toda iglesia local. Okay. Cada iglesia local particular tiene una vida muy propia, ¿no? Una cultura muy propia, una idiosincrasia muy propia. Y hay que respetar ese dinamismo, ¿no? Y no venir a imponer en temas de cultura, en temas prácticos, en temas humanos, las costumbres de otros lugares. Por eso en este tema el papado ha sido muy respetuoso, ¿no? Simplemente lo que debemos de vivir como iglesias todos juntos es una misma fe, un mismo credo,
una misma liturgia, ¿verdad? Que es lo que nos da unidad. Pero de ahí en fuera, ¿de qué color pintamos las iglesias? Pues cada quien. ¿Cómo las construimos? Pues cada quien. ¿Cómo hacemos nuestras expresiones de fe? Pues cada quien. Nuestras fiestas, cada quien. Muy bien, entonces dice, superando eclesiologías como sociedad perfecta que nos impiden tener una actitud ecuménica. Aquí también es un problema que traemos arrastrando desde el Concilio de Trento. Dice, superando eclesiologías como sociedad perfecta. En el Concilio de Trento se confirmó mucho este concepto de la iglesia perfecta, ¿no? Porque es fundada por Cristo. Y sí es verdad, teológicamente es verdad, pero dicho así, fuera de ese contexto, suena chocante. Entonces, la mejor manera de entendernos como iglesia es una iglesia que camina a la perfección, no una iglesia que ya somos perfectos, pues porque somos iglesia católica, ¿no? Traemos nuestras imperfecciones humanas y que vivimos una enseñanza de Cristo que de suya es perfecta, pero que vamos tratando de vivirla con mayor perfección y entendiéndola cada vez mejor. Entonces, por eso, cuando nosotros nos entendemos como una iglesia que camina hacia la perfección y que como iglesia tenemos mucho que aprender de otros credos, de otras iglesias, de otras culturas, de esa manera nosotros podemos tener una actitud ecuménica de diálogo, donde vuelvo a lo mismo, ¿no? En este diálogo no podemos renunciar a nuestras verdades de fe que nos dan esencia, ¿no? Por ejemplo, no podemos renunciar a nuestra Sagrada Escritura. No por decir, es que como voy a tener una actitud muy ecuménica, pues ahora voy a poner mi fe en el Corán. Pues no. Puedo leer el Corán, pero bajo mi perspectiva católica cristiana, y lo puedo entender y puedo sacar algo bueno que me aporte. Pero mi verdad de fe y de enseñanza está en mi Sagrada Escritura. Que puedo enriquecerla con otras cosas, sí, a lo humano. Pero lo que Dios ya me pide está en la Sagrada Escritura. Lo mismo, no puedo renunciar a la Eucaristía. No puedo renunciar a los sacramentos en un afán ecuménico, que fue el error de muchos. Muchos cristianos, en diferentes épocas, en una actitud ecuménica, sobre todo después del Concilio Vaticano II, que es el periodo cuando empieza a resonar esta expresión del ecumenismo. El ecumenismo es este diálogo y encuentro con los otros, con las otras religiones, con los otros credos, y dialogar, ¿no? Así como lo hizo San Pablo en Grecia, en Atenas, precisamente con los filósofos, que llegó a dialogar, llegó en un diálogo de fe, pero Pablo jamás renunció a su fe en el Cristo Señor y en el Padre que está en los cielos, sino que él, a través de un diálogo filosófico, tratando de hablar como los griegos, de comportarse como los griegos, tratando de asumir la cultura griega, trata de expresar una verdad de fe. Esa es una actitud ecuménica, un diálogo con el otro, y que hay cosas que el otro me puede aportar, no en la esencia de la fe, no, pero me puede aportar en mi dimensión humana, ¿no? Otras religiones, otras culturas me pueden aportar quizás una mejor perspectiva, no sé, de qué se me puede ocurrir, de la práctica de la caridad, ¿no? Aunque nosotros como fe católica tenemos la caridad como el primer mandamiento, pero hay veces que también no la practicamos muy bien, y a veces viendo cómo la practica, no sé, un shintoísta o un hinduista, podemos redescubrir, ¿no?, la forma de vivir la caridad. Y a lo mejor viendo cómo la vive un hinduista,
Él me enseña cómo vivir la caridad. Aunque la verdad de la caridad, como un mandato divino, pues ya está en la Escritura, o sea, eso no tiene vuelta de hoja. Muy bien. Ok, ahora después aquí viene todo un desarrollo sobre el tema de pueblo de Dios. Y cuando hablamos de pueblo de Dios, que seríamos todos los cristianos, a ver, permítanme un segundito. Permítanme un segundo porque parece ser que esto se le va a acabar la batería. Entonces necesito conectarla. Ya. Parece ser que ya. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de pueblo de Dios, entramos a todo un análisis, ¿no? Y aquí nos da algunos ejemplos. Aquí en las hojitas que les voy a mandar, ahí nos los presenta el padre Rubén. Desde la filosofía, ¿cómo podemos entender un pueblo? Pues como una reunión de una multitud asociada mediante el consenso de derecho y mediante los intereses comunes, ¿no? Nos reunimos porque tenemos una cultura, una forma común de ver las cosas y nos ayudamos, colaboramos. Elegimos un representante, un gobernante. Eso sería desde la filosofía lo que es un pueblo. Desde la antropología, equivale a una etnia o una nación, población perteneciente a una misma cultura, ¿no? Con unas mismas manifestaciones, un mismo lenguaje, una misma forma de pensar. Sería una visión antropológica de la palabra pueblo. Cuando vemos la palabra pueblo desde el aspecto de la política, bueno, pues es una actividad que busca el bien común, ¿no? En un pueblo, para transformar o administrar o conservar la sociedad mediante el ejercicio del poder del Estado. Esto ya suena a mitin político. Pero ¿cómo podemos entender la palabra pueblo también desde la sociología? Bueno, pueblo viene siendo el conjunto de hombres y mujeres que forman una unidad orgánica dentro de un territorio, por un lado, y por otro, con el que se sitúan entre las masas y las élites, y donde encontramos a uno como dominador y a otro como manipulable. Desde la sociología, ¿no? Unidades orgánicas en un territorio, donde hay quien gobierna y los que son gobernados. Por último, el concepto de pueblo puede aplicarse el resultado de una amplia red de comunidades, asociaciones, sindicatos o movimientos populares autónomos y articulados entre sí, en contraposición a las élites que buscan transformar a todos, masas, élites, en el único pueblo asentado bajo la forma de participación y comunión. Todo eso es la palabra pueblo, pues desde una visión muy humana. Pero cuando nosotros nos vamos a pueblo de Dios, tenemos que entrar a una visión teológica. Entonces la definición ya no es lo mismo. Nos dice, bueno, el pueblo no es el resultado de un dato histórico. O sea, pueblo de Dios no es un grupo humano que se reúnen por una cultura propia, porque pues cada iglesia particular trae su propia cultura. No se reúnen porque históricamente ahí se encontraron en esa zona y bueno, pues han habitado juntos. Dice, sino articulaciones entre comunidades y agrupaciones humanas que, rompiendo el concepto de masa, crea una conciencia de organización y un proyecto de una fe y una iglesia. Entonces nosotros, pueblo de Dios, rompemos con el concepto de masa. No somos seres cortados bajo la misma tijera, con una dignidad de cosa, invaluados, sino como grupo de personas con inteligencia, con razón, con un valor, una dignidad divina, que se organiza en un proyecto de fe, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus lenguas, a pesar de
sus culturas, a pesar de su forma de vivir. Es un grupo de personas con una misma dignidad que buscan un mismo proyecto de fe y se adhieren a una iglesia que se reconoce es una iglesia fundada por Cristo. Bien, de esta misma manera que Israel fue constituido pueblo de Dios, y aquí nos vamos al Antiguo Testamento, pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento es elegido por Dios. Ellos no se agrupan por determinadas razones, sino es de Dios que los elige, ¿no? También la iglesia del Nuevo Testamento, con Pablo, es constituida como verdadero y nuevo pueblo de Dios. Y este concepto de pueblo de Dios ya no lo trae Pablo, ¿eh? Pablo lo maneja de mil maneras. Casi Pablo es quien acuña esta expresión de pueblo, nuevo pueblo de Dios. Y también lo vamos a encontrar en una de las cartas de San Pedro. Pasando por los cristiandad de los santos padres, sufriendo posteriormente una degradación considerable al considerar pueblo a los simples laicos y últimamente superado gracias a Dios. Por ejemplo, aquí lo que nos dice, en un periodo de la historia el concepto de pueblo de Dios se le daba simplemente a los laicos, y porque realmente no se veía ese clericalismo donde obispos y sacerdotes pertenecían como a una élite social y propiamente el pueblo pues éramos los rasos, ¿no? Ya desde el religioso y el laico pues era considerado pueblo, pero en cuanto a esta visión no teológica, sino es una visión muy monárquica, que bueno, fue algo que contaminó a la iglesia desde en la Edad Media, y que bueno, tuvo que superarse esa visión, ¿no? Porque aunque no era una visión teológica, pero fue muy práctica, pero pues la iglesia tuvo que deshacerse, ¿no? Y en el Vaticano II pues que reafirmar, ¿no?, el hecho de que pueblo de Dios somos todos, desde el Papa hasta el último de los laicos. Todos somos pueblo de Dios, a modo del pueblo de Israel. Y si nos vamos a los ejemplos del pueblo de Israel, vamos a encontrarnos que los derechos y obligaciones como pueblo los tenía también el rey. El rey David tenía que cumplir la misma ley de Dios, y no por ser rey de Israel se la libraba. Entonces ahí vamos viendo cómo esta visión de pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era con una misma dignidad, ¿no? Y cada quien cumpliendo su función. Pues lo mismo la iglesia tiene que retomarlo, ¿no? Y el vernos todos como pueblo, desde el Papa, pasando por sacerdotes, diáconos, laicos, laicas, religiosos, niños de pecho, todos. Bien, entonces esto es por encima de cualquier diferenciación interna gracias al único sacerdocio de Cristo. ¿Qué nos hace pueblo de Dios? El bautismo. Al ser bautizados somos pueblo de Dios. El Papa fue bautizado, es pueblo de Dios. Tiene la misma dignidad que tú y que yo en cuanto a pueblo de Dios. Por lo tanto, está obligado a cumplir la misma ley de Dios, a vivir los mismos preceptos, a santificarse con las mismas oraciones, con los mismos sacramentos. Y esto es una novedad dentro de nuestra fe, ¿eh? Es una novedad en cuanto a las demás culturas y a las demás religiones, ¿no? Donde sí, ciertamente, en muchas se vive a través del concepto de las castas, y que nosotros como iglesia, pues sí, en la Edad Media se contamina, ¿no?, la cultura, la práctica, más que la cultura fue la práctica de la iglesia. En la práctica se vivió a modo de castas, aunque teológicamente eso no estaba fundamentado, no estaba prescrito, pero bueno, son de los errores humanos que vamos viviendo. Así podemos hablar con propiedad de pueblo o pueblo de Dios, cuando se da una participación consciente y una organización comunitaria en torno a un proyecto, porque es un hecho resultante de un proceso de fuerzas productivas comunitarias. Esto es,
una propuesta contra la masificación donde se pueda participar y ser sujeto de la propia historia. Muy bien. A ver, déjenme, me adelanto un poquito. Ok, sí, ya vamos a acabar. El modelo de iglesia-sociedad perfecta bajo la hegemonía del clero que favorece el clericalismo viene a colapsar y a dar paso cada vez más a una iglesia red de comunidades. Bien, esta palabra clericalismo, que es uno de los males que nos han aquejado en nuestro tiempo y que no logramos sacudirnos, aunque ya teológicamente aquello ya está bien establecido. Pero todavía culturalmente, traemos arrastrando esa experiencia como si el sacerdote o el clero fueran de una casta especial, como si ellos no sufrieran, como si ellos no pecaran, como si ellos fueran tocados por Dios. Y sí, ciertamente son tocados por Dios, hay una unción, pero como si en ellos hubiera una infalibilidad. No se pueden equivocar. Y hasta, por ejemplo, nosotros de repente, pues sí hay una costumbre que tenemos un problema y vamos a buscar al sacerdote, ¿no? Para que nos dé como el consejo. Y a veces ese consejo del sacerdote lo tomamos como si fuera un dogma. O sea, no lo vemos como la opinión de un hombre culto, de un hombre con experiencia. Y luego también hay que ver, ¿no? Que hay sacerdotes que son más estudiados en un tema que en otros. Y luego de repente le andamos preguntando asuntos matrimoniales a un sacerdote especialista en catequesis o en liturgia. Y pues resulta que no es mucho su tema. Así que su respuesta y su opinión pues está muy a según. Entonces, fueron estos clericalismos donde el sacerdote socialmente se convirtió en el tlatoani, en los pueblos sobre todo, ¿no? Donde el sacerdote pues era incuestionado, el sacerdote merecía las primicias, era intocable, el sacerdote no se equivoca. Y bueno, hay que recordar que en muchas ocasiones esta imagen del sacerdote también era favorecida porque en estos pueblos o lugares pues eran gobernados religiosamente y a veces también hasta socialmente eran gobernados por el párroco, y que muchos de estos hombres eran hombres de Dios, hombres santos, hombres virtuosos, hombres generosos, hombres entregados, y que por lo mismo pues el pueblo veía en ellos pues la presencia de Dios, ¿no? Bueno, porque eran hombres buenos, ¿no? Pero de repente se quedó como esa imagen clericalista y pues se la ponemos a cualquier sacerdote, y tenemos a veces sacerdotes pues que tienen errores o tienen algunas deficiencias, y la gente en esta visión clericalista no se anima a decirles, no se anima a corregirles, no se anima a dar su punto de vista. O sea, la gente a veces, como borreguitos, van obedeciendo a ciegas a veces situaciones pues que el sacerdote desconoce. Entonces este clericalismo es parte de un error dentro de nuestra dinámica de iglesia. Pero bueno, que claro, poco a poco esto ha venido a mejor, ¿no? Y vamos encontrándonos en una dinámica más sana entre sacerdote y comunidad. Yo creo que los que conocimos al padre Rubén pues fue el gran ejemplo, ¿no? Un sacerdote que podía hablar de tú a tú con nosotros, ponerse a nuestro nivel. Él mismo, ¿verdad?, dejaba muy claro que su ministerio sacerdotal pues era de una gran dignidad, pero que su trato con la persona era como el trato como con cualquiera, con todos sus respetos. Y eso pues a nosotros nos ganó mucho aprecio, ¿no? Porque no era un sacerdote que no abusaba de su investidura y la trataba con humildad y con seriedad. Entonces ahora vamos viendo cada vez vamos viviendo cada vez más en esta iglesia red de comunidades, ¿no? Estructura en torno a la participación de todos.
O sea, no espera todo que el sacerdote diga, cuando el sacerdote quiera, no, o sea, una iglesia viva es cuando se ve la necesidad y el laico puede aportarlo y hacerlo, ¿no? Y no esperar hasta que el sacerdote le dé la bendición. Que sí es cierto, en muchas ocasiones, sobre todo en actividades de parroquia, pues sí necesitamos que el sacerdote dé su punto de vista, porque estamos dentro de su estructura parroquial. Y en últimas cuentas, él está gobernando. Pero muchas veces como laicos también podemos hacer cosas sin estar esperando, ¿no?, la opinión del sacerdote. Y que como laicos también podemos aportar en esta dinámica de vida en la iglesia. Aquí viene un concepto, ¿no?, de iglesia popular. Entre comillas aquí lo ponemos. Iglesia popular. Como verdadero pueblo de Dios, ¿no? Está formada en su mayoría por personas pobres de masa marginada y que se ha organizado en movimientos populares. Este extracto de texto lo sacó el padre Rubén por ahí de algún documento un poquito de la teología de la liberación, porque habla mucho sobre esta exaltación de los pobres y de los marginados, que bueno, es verdad, ¿no? Pero aún no siendo pobres y marginados, podemos tener una vida en parroquia, vida en la iglesia, aportando y dinamizando con nuestras propias carismas y nuestros propios dones a la acción del Espíritu. Acompañados por los obispos, sacerdotes y religiosos, no de una manera individualista, porque dejaríamos de ser iglesia viviendo en unidad, pero sí en colaboración. Y a veces los laicos tenemos que tomar la iniciativa, porque a veces los obispos, sacerdotes y religiosos pues traen sus propios asuntos, traen sus propias visiones, ¿no? Y a veces los laicos estamos más cerca de otras realidades y es necesario que tomemos la iniciativa. Y bueno, pues ya nos encargaremos después de contagiarlos, invitarlos a participar en estas iniciativas a estos ministros religiosos. En la iglesia de la andadura, es decir, del desplazamiento del centro a la periferia, como ya nos ha dicho el Papa Francisco. ¿Verdad? Una iglesia en salida. Una iglesia que se convierta de clerical en popular. Una iglesia, yo le pondría más que una iglesia popular, que sí suena bien, pero también sería una iglesia viva. Una iglesia de comunidad. Una iglesia que se va manifestando con las diferentes carismas que el Espíritu nos ha puesto a cada uno de nosotros. Nada más imagínense todos los carismas que el Espíritu nos da, y si esos los pusiéramos al servicio de la vida de la propia iglesia, bueno, nuestra iglesia estaría súper detonada, ¿no? Mas, sin embargo, en muchas ocasiones es una iglesia que vive como retenida, porque todo espera que el párroco resuelva, o todo espera que el sacerdote diga, o todo espera hasta que el sacerdote se le ocurrió. Entonces estamos como contenidos, ¿no? Y si nosotros dejáramos que el Espíritu detonara en nosotros, y claro, pedir que los obispos, sacerdotes nos acompañen, pero hay veces que no nos van a acompañar porque no pueden, no alcanzan, pues irlo haciendo nosotros mismos. Esto es la base, esto es una iglesia en la base, a partir de la base, como un pueblo organizado, donde se construye el consenso y la comunión, impidiendo que se cristalicen formas autoritarias de poder. Sí, suena mucho a un eslogan político, pero sí, ciertamente muchas veces en este clericalismo nosotros hemos, como laicos, propiciado que el sacerdote pues sea autoritario. Con lo mismo que decía, ¿no? Cuando nosotros no aportamos, nos callamos y no corregimos lo que vemos que está mal, pues vamos convirtiendo al sacerdote en autoritario, aunque él no se dé cuenta. Dice, una iglesia de santidad, porque se va confrontada con la sociedad, con la pobreza, con la injusticia y con la violencia. Una iglesia popular abierta a todos, no como un gueto o una iglesia paralela, sino lanzando un desafío de conversión, uniendo fe y vida en el contexto de que se viva. Es una iglesia que no se opone a la jerarquía, sino que se encarna de manera distinta en la cultura popular, asumiendo la causa del pueblo. Esto es a lo que quería aterrizar.
Sí, una iglesia que va teniendo su experiencia de fe, una iglesia que va transmitiendo, en esa experiencia de fe va viviendo el Espíritu, ¿no? Y este Espíritu que nos va hablando, nos va resonando, nos va motivando. Y luego nosotros que nos dejamos mover por ese Espíritu, pero también trabajando en la santidad a través de nuestros sacramentos y la oración. Una iglesia que también no se olvida de transformar su realidad, su entorno material, porque a veces nos podemos quedar en una iglesia muy espiritualista, muy desde la fe, desde el espíritu, y nos olvidemos de nuestro entorno social, nos olvidemos de nuestros pobres, de nuestros necesitados, nos olvidemos de la política, nos olvidemos de la realidad de gobierno de las estructuras sociales. Y es ahí donde se requiere que nosotros como laicos, hombres de fe, pues también estemos haciendo viva la iglesia. Muy bien. Bien, aquí vamos a dejarle, ya esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Ok, bueno, pues yo sé que me extrañaban mucho por el tema de las tareas, entonces pues aunque ya terminamos, vamos a dejar una pequeña tareita ahí para que la vayan trabajando con mucha calma. Ya ven que ustedes son especialistas en esto de las calmas. Entonces, pues yo por eso me voy adelantando desde la primera clase para que proponerles esta tarea. Es una tarea muy interesante porque, como ya vimos en la clase pasada, el Código del Derecho Canónico, pues ahora vamos a hacer una pequeña investigación. Vamos a responder unas pequeñas preguntitas sobre el tema de la parroquia, qué es la parroquia. Pero vamos a usar el Código del Derecho Canónico, que espero que no lo hayan borrado de sus celulares. Cuando les pedí que lo descargaran, bueno, pues desde ahí se meten a su celular y van buscando desde los cánones, van buscando los numerales que les voy a dar, y ahí los leen, y a partir de lo que lean, ustedes hacen su interpretación y responden la pregunta. Así va a ser la dinámica. Muy bien. Entonces espero que vayan por un papel y una pluma. Espero ya la tengan. Como esto es virtual, pues es muy rápido. Lo virtual es rapidísimo. Espero ya lo tengan. Entonces les voy a dar unas preguntas y los cánones que corresponden, y ya ustedes los leen y interpretan y responden. Creo que nada más son 9 preguntas. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice, esta no es pregunta, esa es una disposición. Hacer una definición de parroquia usando los cánones 515, 518 y 519. O sea, les pongo 3 cánones. Ustedes los buscan ahí en el Código del Derecho Canónico, en su celular, ahí en la aplicación, se van y no se van buscando canon por canon, sino ahí hay un índice inicial y buscan más o menos ya llegando al número 500 de los cánones, y ahí se meten al 515, 518, 519. ¿Qué tienen que hacer? Hacer una definición leyendo esos 3 cánones. No quiere decir que van a transcribir todo, no. Van a leerlos y ustedes van a interpretarlos y van a hacer una definición de lo que es una parroquia. ¿Qué es la parroquia? Pues lo responden con estos 3 cánones. Entonces, de un canon sacan una expresión, del otro canon otra expresión y del otro canon otra expresión. 515, 518, 519. Entonces, para que hagan una definición lo más completa que se pueda. Bien. La siguiente es una pregunta, es así. ¿Qué diferencia hay entre parroquia y cuasiparroquia? Repito, ¿qué diferencia hay entre parroquia y cuasiparroquia? Usando el canon
516. O sea, ahí nada más leen un canon y con eso responden. Bien. Tercera. ¿Qué diferencia existe entre parroquia territorial y parroquia personal usando el canon 518? ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre parroquia territorial y parroquia personal usando el 518? Este canon ya lo leyeron en la primera pregunta. O sea, ya está leído. Entonces, leyendo ese 518, ahí buscan qué diferencia hay entre un tipo de parroquia y la otra. Siguiente. ¿Puede haber parroquias administradas por una congregación o instituto religioso? Puede haber parroquias administradas por una congregación o instituto religioso, y eso lo buscan en el canon 520. Bien, siguiente. Esta no es pregunta, esta es una participación. Escriba las características que debe de tener un párroco. Escriba las características que debe de tener un párroco. Eso lo buscan en el canon 521 y 522. Siguiente. ¿Cuántos párrocos puede tener una parroquia? ¿Y cuántas parroquias puede tener un párroco? Esto lo buscan en el canon 526. Siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones de un párroco? Eso lo buscan en el canon 528. Siguiente. Actividades aconsejables que debe de hacer un párroco. Ahí se van a llevar unas sorpresotas, ¿eh? Actividades aconsejables que debe de hacer un párroco. Lo buscan en el canon 529. Siguiente. Funciones de un párroco. ¿Cuáles son las funciones de un párroco? Eso lo buscan en el canon 530. Y por último, ¿qué es un vicario parroquial? ¿Qué es un vicario parroquial? Eso lo buscan en los canon 545 al 549. Ahí son varios canon los que tienen que leer. Y ya vuelvo a lo mismo, no tienen que hacer una transcripción de lo que dice el código, pasarlo para acá, sino sacar extractos. O sea, lo leen, sacan un extracto y lo escriben. ¿Sí? Para que no vayan a escribir todo. No. El que escriba todo, medio punto. O sea, en lugar de subir, baja. O sea, tienen que leerlo, entenderlo, interpretarlo y escribirlo. Y de esta manera aprendemos, y de esta manera también podemos sacar lo esencial. Muy bien, jóvenes, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes, aunque sea en línea. La verdad, pues sí los he extrañado. Yo sé que me extrañan mucho, pero bueno, ya al menos me vieron. Y espero en este medio vernos la próxima semana. No voy a pedir la tarea todavía. Esto es para que lo sigan trabajando con calma. Pero bueno, vayan avanzándole porque por ahí viene otra tareita y ya. Espero nada más sean 2 tareas sencillas como esta. Bueno, pues ya los dejo porque aquí hay una mosca que no me deja en paz. Bueno, pues que pasen muy buena tarde y que se cuidan mucho. Y pues le pido a Dios que todo esto que estamos viviendo lo llevemos con tranquilidad, con paz, con armonía, sin desesperación y esperando que Dios haga lo mejor que tiene que hacer en este tiempo, saque las mejores enseñanzas y saque lo mejor de nosotros. Y con esto, pues como dice el mariachi, me despido y nos vemos a la otra.
Adiós.